El Salmo 78, Tehilim Ain Ges, es un relato de todas las historias que ocurrieron en la salida de Egipto del pueblo judío, en el viaje del desierto hasta la entrada en la tierra de Israel y en la tierra de Israel mismo, hasta que Dios nombra a David Amelech, al rey David, como rey por sobre todo el pueblo judío, y elige a Jerusalén, a esta ciudad santa, como su ciudad para la construcción del Beis Hamikdash, del templo, etc. En este relato vemos en muchas ocasiones rebeldía, digamos, del pueblo judío contra Dios, y vemos cómo Dios es Rahum, Hanun, Él es misericordioso y compasivo, etc., y perdona constantemente las diferentes rebeldías del pueblo judío, de vuelta, hasta elegir a David Amelech y a Jerusalén. Por lo tanto, la idea, digamos, de este salmo es, más allá del relato para aprender sobre esos relatos, como vamos a estudiar, más allá de eso es fortalecer, digamos, el reinado del rey David y la elección de Jerusalén como ciudad santa. Aleph 1. Un másquil, un cántico para Asaf: escucha, mi pueblo, mi Torah, o sea, mis enseñanzas. En toda historia existen dos partes de la historia. Por un lado está la historia propiamente dicha, digamos la cáscara, la parte exterior de la historia, que es el cuento, el relato propiamente dicho. Y por el otro lado está la enseñanza de ese relato. Toirosi, mi Toira significa, la palabra Torah viene de la palabra Hora'ah. Hora'ah significa enseñanza. Entonces, escuchen, mi pueblo, Toirosi, mi Torah, mi enseñanza. Hatu oznechem leimrei fi, y tiendan, inclinen sus oídos a las palabras de mi boca, es decir, al cuento propiamente dicho, la parte, tanto la cáscara del cuento como la pulpa, digamos, del cuento. Veis, 2. Abriré en ejemplo mi boca, expresaré en adivinanzas desde antaño, es decir, diferentes historias en las cuales podemos ver, como dijimos en la introducción, la rebeldía del pueblo judío, y podemos ver la misericordia y compasión de Dios perdonando al pueblo judío. Estas son, digamos, las adivinanzas de antaño en las cuales podemos aprender el comportamiento divino. Gimel 3. Asher shomanu manedaim vavoiseinu siprulanu, que escuchamos, por supuesto, de nuestros padres, Vanedoem, y las conocemos porque están escritas en la Toira y tienen sentido y las enseñanzas son concretas, prácticas, etc. Vavoiseinu, y nuestros padres, Siprulanu, nos contaron que esos relatos son efectivamente verdad, porque generación tras generación ellos lo vieron, como ya hablamos varias veces, que el fundamento y la base del pueblo judío y de todo el judaísmo es Maimad Har Sinai, en la situación de la entrega de la Torá en el monte Sinai, en donde todo un pueblo, aproximadamente 3 millones, 4 millones de personas, vieron, escucharon, etc., a Dios en el monte Sinai, entregando la Toira al pueblo judío, Dios hablando con Moishe, y por eso creemos en la profecía de Moishe, etc. Entonces, a Boiseinu y Plulano, nuestros padres nos contaron que eso efectivamente ocurrió. Dale, 4. No retendremos de sus hijos, es decir, los hijos de nuestros padres efectivamente son nuestros hermanos, pero se refiere a la gente que no escuchó el relato, que no conoce la historia, a todos los Yehudim, por así decir, que están fuera del ámbito del judaísmo. Entonces no evitaremos de sus hijos contarles todas estas historias y explicarles que son verdad. A la generación última contaremos, digamos, contaremos las alabanzas de Dios y su poder y sus maravillas que hizo. Hey, 5. Vayokem eidus beyakov veseira sam beisrael asher tziva es avaisainu lehoidiam livneihem. Dios levantó un testimonio en Jacob, es decir, el testimonio en términos sencillos. Más adelante, al final del Salmo, vamos a explicar este versículo ampliamente, pero en términos sencillos, lo que se diría en el Pshat, en el mundo de la interpretación simple. Dios levantó un testimonio en Jacob, en el pueblo judío. Este testimonio se refiere a justamente estas historias, que es la cáscara de la historia, el relato propiamente dicho. Besoiro, y enseñanzas Toiro, Samba Israel puso en el pueblo judío también, en Israel, que mandó a nuestros padres informarle a sus hijos. Vov 6. Leman yeidu doira harein bonim y voleidu yokumu visapru libneihem,
en aras de que conozcan las generaciones últimas, los hijos que nazcan, cada generación tras generación, deben conocer estas historias y deben saber, nuestros padres nos contaron que estas historias son verdad, y Okumu, que se levanten y le cuenten a sus hijos. Zain 7. Y coloquen en Dios su confianza y no olviden los actos de Dios y sus preceptos cuiden. Ges 8. Y no sean, por cuanto en el versículo anterior 7 van a poner en Dios su confianza, no sean como sus padres, una generación que se aparte. Soirer significa sar minaterech, apartarse del camino. Un moire y son rebeldes, una generación que no preparó su corazón y no fue fiel con Dios su espíritu. Como vamos a ver en las historias, en el desierto se rebelaron varias veces, como aparece claramente en la Toira. Y aquí empieza con los relatos de diferentes situaciones. Este relato particular que viene ahora no está registrado en la Toira, pero está registrado en Divrei Hayomim, en las crónicas, etc. Tes 9. Los hijos de Efraim, parte de la tribu de Efraim, salieron de Egipto antes del momento adecuado y se encontraron con las personas de Gaz, que sería lo que está en el sur de la tierra de Israel, en la franja de Gaza, y tuvieron que retrotraerse y murieron muchos de ellos, etc. Entonces, de vuelta, los hijos de Efraim, Noshkei, armados, Romekoshes, con lanzas, pero no lanzas, sino que aquello que lanza el arco, que son las flechas. Rome significa lanzados, Koshes es el arco. Tuvieron que darse vuelta, retrotraerse en el día de la guerra. Yud 10. La generación del desierto, por así decir, no cuidaron el pacto de Dios, es decir, la toira que Dios entregó en el monte Sinai, y en su toira se negaron a ir. Yud Aleph 11. Se olvidaron de sus actos, los de Dios, y sus maravillas que les mostró. Yud Beis 12. Frente a sus padres hizo maravillas, o sea, aquellos que nacieron en el desierto y no vieron las maravillas de la salida de Egipto, frente a sus padres, los padres de ellos, Dios hizo maravillas. En la tierra de Mitzrayim, en el campo de Tzoyan. Tzoyan es una de las capitales importantes de Egipto. Yud Gimel 13. Abrió el mar y los hizo pasar, levantó en forma firme el agua como una muralla. Yud Dalet 14. Los guió en una nube durante el día y toda la noche en el fuego, en la luz del fuego. La luz del fuego. Tesvav 15. Partió las piedras en el desierto e hizo beber como agua, por supuesto, como de los abismos profundos. Tezain 16. Sacó flujos, es decir, flujo de agua de la piedra, es el mismo concepto que el versículo anterior, e hizo descender como ríos de agua de las piedras. Yudzain 17. Y así como dijimos anteriormente que el pueblo judío se negó a ir en la toira de Dios, agregaron más pecados, continuaron más pecando a él, a Dios, rebelándose en el Supremo, contra el Supremo quiero decir, en el lugar desolado. Entre las cuestiones que hicieron, Yudges 18, probaron a Dios en sus corazones, es decir, pidieron carne, diciendo que solamente tenían el mon, etc., pero en su interior no es que querían carne, en su interior querían rebelarse contra Dios. Por eso dice, en sus pensamientos, en sus corazones, pidiendo comida para sus vidas, para sus almas. Yutes 19. Hablaron contra Dios, dijeron, ¿acaso puede
el Señor, Dios, preparar una mesa en el desierto? ¿Puede servirnos carne? ¿Puede hacer esto? ¿Puede hacer lo otro? Dudaron, digamos, del poder de Dios. Job 20. Continuando con la pregunta retórica, digamos, del pueblo judío, si Dios podía, tenía poder, etc. Efectivamente, golpeó una piedra y fluyeron aguas, y ríos fluyeron también. ¿Acaso pan puede dar? Si puede preparar carne para su pueblo. Job Aleph 21. Por lo tanto, escuchó Dios y se enojó, y un fuego se encendió en Jacob, y también el enojo subió en Israel, es decir, en el pueblo judío. Job 22. Porque no creyeron en Dios y no confiaron en su salvación. Job 23. Ahora comienza a relatar las virtudes del maná que el pueblo judío comía en el desierto. Dios mandó a los cielos arriba, por supuesto, para dar el man, lechem min hashamayim, el pan del cielo, y las puertas de los cielos abrió. Job 24. E hizo llover sobre ellos man para comer, y productos, literalmente son como granos del cielo, le dio a ellos. Job 25. Lechem abirim ochal ish, tzeida shalach lohem losoiva. Y esto es como una pregunta retórica también. El pan de poderosos, poderosos se refiere a los ángeles o a los cielos que son poderosos. El pan de poderosos comió una persona. ¿Acaso seres humanos comieron pan que caía del cielo? Ellos se quejan que quieren carne. Yo les estoy dando algo que nadie comió jamás. Seida es una preparado de comida, es decir, algo para el camino que uno se lleva, una vianda. Le envió a ellos para satisfacerse. En este versículo vemos varias cuestiones. Abirim literalmente significa poderosos, pero también se puede entender como eivarim. Lechem eivarim. Eivarim significa órganos, miembros. El man era una comida que uno lo comía y no tenía absolutamente ningún desperdicio. Nunca iba al baño, que de hecho el pueblo judío se quejó de esto también. Durante 40 años estamos ingresando comida a nuestro interior y no sale nada. Pero el man era tan especial que no tenía desperdicios. Y por el otro lado, Sholach lohem los soiva, envió a ellos para satisfacerse. La idea es que el man tenía absolutamente todos los gustos que uno quería probar y por lo tanto era satisfactorio. Pero a su vez, no es cuestión de este salmo, pero a su vez tenía una pobreza en esto, porque el man caía todos los días y cada día era nuevo, digamos, y uno no sabía mañana qué es lo que iba a comer, porque no sobraba de un día para el otro. Esto por un lado. Y por el otro lado tenía todos los gustos, pero a su vez tenía, por así decir, la pobreza de que en la práctica uno estaba comiendo como unas bolitas blancas, como si fuesen bolitas de telgopor, pero era man, de esa forma tenía, y por lo tanto tenía una combinación de riqueza absoluta, todos los gustos, caía siempre, etcétera, pero a su vez, en el mismo lugar, tenía la pobreza absoluta. Interesante conocer del man. Job 26. No solamente les dio el man, sino que a partir de que pidieron carne, hizo viajar del este en el cielo, es decir, un viento muy fuerte del este, y guió con su fuerza el sur, Teiman es en el sur, como el Yemen. Aquí se refiere a vientos muy fuertes del este, vientos muy fuertes del sur, o sea, del sureste. ¿Para qué? Job 27. E hizo llover sobre ellos como el polvo, carne, she'er es carne, y como la arena de los mares, aves con plumas o con alas. Job 28. Y los hizo caer en medio de su campamento, o sea que ni siquiera tenían que salir lejos y esforzarse a buscar el slav, que era este pájaro que trajo Dios en el desierto, alrededor de sus moradas. Job 29. Y ellos comieron y se saciaron mucho. Taiva significa el deseo. Le dio a ellos, le trajo a ellos todo aquello que ellos deseaban.
Lamed 30. No se asquearon o no se apartaron, diferentes formas de entenderlo, de su deseo, por cuanto todavía su comida estaba en sus bocas. Las palabras por cuanto no está, simplemente dice todavía sus comidas estaban en sus bocas, no se apartaron de sus deseos. Lamed Aleph. ¿Y qué ocurrió? 31. Y el enojo de Dios subió en ellos. Ellos estaban comiendo todavía y seguían saciándose y más todavía. Y el enojo de Dios subió sobre ellos y los mató. Mishmanayim viene de la palabra shomen. Shomen quiere decir gordo. A sus engordados, aquellos que comieron y comieron. Ubajurei Israel y los seleccionados del pueblo judío hizo arrodillar, los subyugó, por así decir. Lamed Beis 32. Con todo esto, a pesar de que les dio el agua, les dio el man, les dio el slav, con todo esto pecaron más y no creyeron en sus maravillas. Lamed Gimel 33. Se consumió en el vacío sus días, porque ellos quedaron en el desierto durante 40 años para que toda la generación del pueblo judío que no quiso entrar en la tierra de Israel tras la historia de los espías en Parashat Shlach, ellos, digamos, de vuelta, se consumió en el vacío sus días en el desierto, murieron, y sus años en confusión, esta confusión de los espías, y no entraron en la práctica a la tierra de Israel. Lamed Dalet 34. Cuando los mató y se dieron cuenta que en la práctica no iban a entrar en la tierra de Israel, Drashu, lo buscaron y retornaron y procuraron a Dios. Lamed Hei 35. Recordaron que Dios es su roca, su fuerza, y el Dios supremo es su redentor. Lamed Vav 36. Pero aún así, ellos intentaron, por así decir, engañarlo a Dios. Quiere decir que su tshuva, su retorno hacia Dios, no fue sincera. Pensaron en seducir, en engañar a Dios en sus bocas, y en sus lenguas lo engañaron a él. De vuelta, pensaron que lo iban a engañar. ¿Por qué? Lamed Zain 37. Y sin embargo sus corazones no estaban bien con él, con Dios, y no fueron fieles a su pacto. Es decir, a pesar de que hablaban y que querían retornar hacia Dios, no fue real, no fue sincero. Lamed Ges 38. Y sin embargo, a pesar de que no fueron sinceros, ellos pensaron que Dios no sabía lo que ellos estaban pensando, y por supuesto Dios sabe todo. Sin embargo, y Él es misericordioso y expía el pecado y no destruye, y hace muchas veces, mucho, y retornar su enojo, o sea, calmar su enojo muchas veces. Y no despierta toda su ira. Lamed Tes 39. ¿Por qué es justamente que Dios no despierta toda su ira, etcétera, como fue mencionado en el versículo 38? Porque recuerda que en la práctica, la gente somos carne y tenemos deseos. Somos un espíritu. Es decir, nuestra vida se va y tiene pocos días, y no retorna. Es decir, la naturaleza del ser humano, cuando fallece, no es que va a retornar su neshama, su alma en su cuerpo. La naturaleza es que murió y se acabó. Pero Dios hace grandes milagros y es misericordioso y plantea para cada uno de nosotros Tchiyas Amazing, la resurrección de los muertos. Entonces va más allá de lo que la naturaleza guía y dicta, por así decir. Pero el fundamento es, como empieza el versículo 39, que Dios recuerda y entiende, por así decir, toma en cuenta, que somos carne. Mem 40. Como lamentándose, cuánto se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en el desolado. Mem Aleph
41. Vayoshu vainasu eil ukedosh Israel isvu. Y volvieron y probaron a Dios y al Santo de Israel, Hisbu. Hisbu viene de la palabra Sav, que significa una marca, como una línea que divide entre una cosa y la otra. Y ellos quisieron, digamos, ponerle un límite a la capacidad de Dios. Ellos asumieron que Dios no era infinito y no tenía capacidad y posibilidades infinitas, poder infinito. Por eso dice Hisbu. Al Santo de Dios, aquello que es santo y está totalmente removido de todo tipo de límites, Hisbu, ellos quisieron ponerle límites y una señal, una marca. Menbeis, haciendo que, 42, no recordaron su mano el día en que los redimió del opresor. Mem Gimel 43, Asher Sam b'Mitzrayim oisoisaf umoifsaf bisdeitzoyan, que puso Dios en Egipto sus señales y sus maravillas en el campo de Tzoyan. Y ahora empieza a relatar las makois, las diferentes plagas, en donde en este relato es muy interesante, aquellos, de vuelta, volviendo al versículo 41, ellos quisieron ponerle un límite a las maravillas de Dios y no recordaron, no tomaron en cuenta las increíbles cosas que hizo Dios. Y a partir de todas estas increíbles cosas, cuando el pueblo judío pasó en el desierto y Dios continuaba haciendo maravillas, y posteriormente entraron en la tierra de Israel y continuó haciendo maravillas, no podemos ponerle un límite a la infinitud divina. Ahora bien, entre paréntesis, en este relato que viene ahora de las plagas, es interesante dos puntos. No están en orden. El Radak explica, uno de los comentaristas principales explica que la razón por la cual no están en orden es porque se apoyan en el relato de la Toira, en Sefer Shmois, Parshas Boy, Voeira, Boy, en donde están las diferentes makois, las diferentes plagas que Dios trajo al pueblo judío. Por lo tanto, son, en Egipto, a Egipto, para el pueblo judío, son tan conocidas que ni siquiera se detuvo en decirlas en orden. Esta es la explicación de Radak. Y hay otro asunto, hay tres plagas que no están. Kinim, Shchin y Hoishech. Piojos. Shchin significa sarpullido en la piel, y Hoishech significa oscuridad. Esas tres plagas no están. Se comenta el Malbim, otro de los comentaristas, basándose en otros comentarios famosos de Don Yitzhak Abarbanel, en España, año 1492, vivió ahí justamente la expulsión, etc. El Abarbanel trae que el objetivo de las plagas eran tres cuestiones, por eso están divididas las plagas en grupos de tres. Uno de los objetivos era probarle a Paroi que existe Dios. Como Paroi dijo, yo no conozco a Dios, pues Dios existe, plagas. Otro objetivo era probarle a Paroi que Dios tiene fuerza, tiene poder, incluso en los asuntos más bajos de la creación. Ashgachas Hashem, Dios paga con recompensa, castigo y supervisa cada cuestión de todas las cosas. Por eso está escrito, no hay como yo en toda la tierra, dice Dios. Le dice Moishe a Dios, a Paroi, que sepa el nombre de Dios. Y tres, el poder de Dios. Dios tiene poder en todos los asuntos y poder para transformar las leyes de la naturaleza a su deseo. Estos son los tres asuntos de las plagas. Y por eso encontramos todas las plagas que están mencionadas en estos versículos que vienen ahora, todas ellas tenían el objetivo, tenían una advertencia a Paroi: tenés que saber que va a venir tal cosa por tal razón, para que sepas que Dios existe, para que sepas que yo gobierno todas las cosas, para que sepas que tengo poder para transformar la naturaleza. Todas esas plagas, cuando uno ve en el relato de la Toira, están dentro, digamos, de una advertencia, excepto tres. Justamente las tres plagas que no están mencionadas, la de los piojos, la de las sarpullido en la piel, etc., y la de la oscuridad, no están mencionadas en estos versículos porque no fueron traídas por Dios con una advertencia en el relato de la Toira. No tienen advertencia y por lo tanto no tenían el objetivo, estos tres objetivos mencionados, de que Paroi entienda la existencia de Dios, que Paroi entienda la Ashgaha, la supervisión divina, y que Paroi sepa el poder infinito de Dios de transformar la naturaleza. Estas tres plagas no tenían ese objetivo, sino tenían el objetivo de simplemente castigar a Paroi. Las otras plagas tenían el objetivo de ser un ois, una señal. Por eso dice el versículo en 43, que lo acabamos de leer, Asher Sam b'Mitzrayim oisoisav, Dios puso sus señales en Mitzrayim. Es decir, todas las plagas que vienen ahora son señales de Dios para enseñarle algo a Paroi.
al faraón. Las 3 plagas que no están mencionadas no eran señales, por eso no están mencionadas, sino que venían simplemente a castigar a Paro. Mem Dalet 44. Transformó a sangre sus canales y sus flujos, digamos, todos los flujos de agua, para que no los beban. Mem Hei 45. Envió en ellos bestias salvajes y los comieron, y sapo está en singular, pero se refiere a todos los sapos, y los destruyó. Memvov 46. Y dio a la langosta, Hasil y Arbe son diferentes tipos de langostas, y dio a las langostas su producto, es decir, el producto del campo, y su esfuerzo, porque el producto del campo viene con esfuerzo, al arbe, que también significa langosta. Memzain 47. Mató con el granizo sus viñas y sus higueras. Shikma es un tipo de higuera. Hanomal, hay quienes dicen que Hanomal es granizo, otros dicen que Hanomal es otro tipo de langosta. Sea como fuere, está hablando de granizo y langostas. Mem Ches 48. Entregó al granizo su ganado, y Mikne también significa ganado, la Reshofim son como rayos, fuego, porque nos cuenta la Toira que era el granizo, había fuego que estaba dentro, chispas de fuego que estaba dentro del granizo. Memtes 49. Envió en ellos, en los egipcios, Haran Apoy, su enojo, la ira, Ebra es ira, Zam es furia, Tzara es opresión, diferentes expresiones que dicen la misma cuestión: el enojo, la ira, la furia divina. Mishlachas, enviados, Malach Eroim, de ángeles malvados, que lo que hicieron fue destruir Mitzrayim, destruir Egipto en la práctica. Nun 50. Yefales nosiv le apoy loichosach mimoves nafsham vechayosam la deveris gir. Rectificó un camino para su enojo, es decir, que su enojo fue directamente sobre Mitzrayim. No evitó de la muerte sus vidas, o sea, murieron también muchísimos egipcios. Vechayosam, y sus vidas a la peste entregó. Nun Aleph 51. Golpeó todo primogénito en Egipto. El comienzo de sus fuerzas, es decir, el primer hijo se considera la primer fuerza del hombre al tener hijos. Entonces, el comienzo de sus fuerzas en las tiendas de Ham. Ham es uno de los hijos de Noach y es el padre de Mitzrayim, de Egipto justamente. Por eso lo llama las tiendas de Ham. Nun Beis 52. E hizo viajar a su rebaño de ovejas, es decir, al pueblo judío, como su pueblo, como un rebaño de ovejas a su pueblo, y los guió como un rebaño en el desierto. Nun Gimel 53. Los guió en forma confiable y no temieron, y a sus enemigos los cubrió el mar. Nun Dalet 54. Y los trajo a su santo límite, es decir, la tierra de Israel, a este monte, que es el monte Moiria, donde está Jerusalén, donde está el Beis Hamikdash, Kansa Yamino, que esto es lo que adquirió su diestra, la diestra de Dios. Nun Hei 55. Echó de frente a ellos a pueblos, a las naciones que estaban en la tierra de Israel, la tierra de Canaán. Vayapilem Behebel Nachala. Literalmente, lehapil significa caer, pero aquí se refiere a hizo residir al pueblo judío. Behebel, Hebel significa una cuerda, pero aquí se refiere a la cuerda de medida, los diferentes terrenos y territorios que tenía el pueblo judío y se dividieron la tierra de Israel entre ellos como nájala, como herencia. Entonces, Vayapilem Behebel Nájala significa los hizo residir, cada uno en su territorio que heredó.
Vayashken, e hizo residir en sus tiendas, o sea, en las tiendas de los pueblos que sacó de la tierra de Israel, las tribus de Israel. Ahí los hizo residir. Nun Vav 56. Vainasu vayambres Elohim Elioin veidoisav loy shamaru. Y tras la muerte de Yoshua y de los ancianos que hicieron ingresar al pueblo judío en la tierra de Israel, Vainasu probaron y se rebelaron contra Dios Supremo, y sus testimonios no cuidaron. Nun Zain 57. Y retornaron, volvieron, digamos, y se rebelaron como sus padres, se transformaron como un arco en engaño. ¿Qué significa como un arco en engaño? La idea es que la persona, el arquero que está tirando con el arco y la flecha, mira para un lado pero tira la flecha para otro lado, como engañando para que nadie sepa hacia dónde va a ir la flecha que tira. Nun Ges 58. Lo enojaron a Dios en la época de los Shoiftim, de los jueces, en la época de Shmuel Anovi, el profeta Shmuel. Lo enojaron a Dios con sus altares y con sus ídolos lo hicieron celoso. Nuntes 59. Shoma Elohim vaisabar vaimas beoid beIsrael. Escuchó Dios y se enfadó, se enojó y despreció mucho al pueblo judío. Samach 60. Vaitush mishkan Shiloi oyel shiken ba'adam. Y abandonó Dios en la época de Eli a Cohen, y con toda la historia de los Plishtim, de los filisteos llevándose el arca, etc. Vaishtoin mishkan Shiloi. Dios abandonó el tabernáculo en Shiloh, en la ciudad de Shiloh, la tienda que hizo residir entre las personas su presencia. Samach Aleph 61. Y entregó al cautiverio, a su fuerza, que se refiere al Aaron, al arca que se llevaron los Plishtim, los filisteos, y su gloria en manos del opresor. Samach Beis 62. Y entregó a la espada a su pueblo, y en su herencia, digamos con su herencia, se enojó. Samach Gimel 63. A los jóvenes los comió el fuego, y a las jovencitas, digamos, a las vírgenes, ellos no tuvieron una jupa. Un hulalu literalmente es como hilula. Hilula significa el día de casamiento, cuando uno entra en el paño nupcial, que se llama jupa en hebreo. Estas mujeres no tuvieron con quién casarse, porque los jóvenes se los comió el fuego, como dice el comienzo del versículo. Samach Dalet 64. Sus sacerdotes en la espada cayeron, y sus viudas, o sea, las viudas de los sacerdotes, no lloraron porque se murieron de la angustia, se murieron al escuchar que sus maridos murieron en la espada, etc. Samach Hei 65. Y se levantó cuando Dios, digamos, dejó de soportar que los Plishtim, los filisteos, tengan su Aaron, su arca, como es conocida la historia, que trajo en diferentes ciudades de los filisteos diferentes plagas, y era una plaga que estaba muy relacionada con los intestinos y lo que sale de los intestinos, etc. Entonces, como vamos a ver, se levantó Dios cuando no soportó más esto, como quien estaba durmiendo, que Gibor, como un guerrero, un valiente, Misrainen Miyaim. Misrainen literalmente se podría traducir como se despierta, se despabila, pero viene de la palabra rina. Rina significa grito, clamor. Entonces, como un valiente que se despierta gritando del vino, es decir, se despabila de su vino pero gritando. Samach Vov. ¿Y qué hizo entonces Dios cuando no aguantó más que los filisteos tengan su arca? Golpeó a sus opresores, son los Plishtim, los filisteos, hacia atrás. Como dijimos anteriormente, era una plaga, no podían dejar de ir al baño, etc. Una vergüenza eterna le dio a ellos. Era terrible lo que les ocurrió. Samach Zain 67. A pesar de que el Aaron, el arca, volvió al pueblo judío, pero no estaba en Shiloh, ya no estaba más ahí porque estaba destruido. Esto significa que Dios despreció, aborrecía
la tienda de Yosef, porque la ciudad de Shiloh estaba en su tierra, en su terreno, digamos, y en la tribu de Efraim no eligió Dios, que estaba, digamos, hacia el norte, asentado hacia el norte de la tierra de Israel. Samach Ches 68. Eligió Dios a la tribu de Yehuda, y como dijimos al comienzo, todo este salmo venía a explicar cómo en la práctica hay que sostener el reinado del pueblo judío en David Amelech y en Jerusalén. Entonces, de vuelta, Dios eligió a la tierra de Yehuda, es Zion, el monte de Zion, al cual ama. Samachtes 69. Construyó como altos palacios, Ram es alto, como altos palacios, su templo, como una tierra que la fundó eternamente. Es decir, el Beis Hamikdash, el templo, en el momento en que Dios elige ese lugar para construirlo, Jerusalén, Haramoiri, el monte de Moiri, etc., no puede ser construido en ningún otro lugar. Por eso que Eretz Yesada Leolam, esa tierra la fundó y la preparó desde antaño y por siempre para ser el lugar de la construcción del Beis Hamikdash. Como sabemos que en ese lugar fue creado, en donde estaba el Mizbeach, el altar, fue creado el primer hombre. En ese lugar Caín y Hebel trajeron ofrendas. En ese lugar Noach trajo una ofrenda. En ese lugar Abraham sacrificó a su hijo Yitzhak, o casi lo sacrifica. Quiere decir que era un lugar especial desde el momento de la creación misma. Por eso dice Yesada Le'olam, la fundó por siempre. Ain 70. Y eligió a David, su sirviente, y lo tomó de los corrales de las ovejas, porque él era pastor de sus ovejas. Ain Aleph 71. Detrás, o sea, de guiar y de estar junto con Alois son las ovejas que dan leche a sus crías, lo trajo para pastar, digamos, para guiar a Jacob su pueblo y a Israel su herencia. Ain Beis 72. Y los guió efectivamente David Amelech, el rey David, con la integridad de su corazón, y con la habilidad o la inteligencia de sus manos, los condujo. ¿Por qué habla de la inteligencia de sus manos justamente? Las manos no tienen inteligencia aparentemente. El Radak explica que el pastor guía a sus ovejas con un bastón. El bastón lo tiene en las manos, entonces el bastón, por así decir, y la habilidad con la cual maneja el bastón, muestra la habilidad con la cual en la práctica maneja las ovejas. Entonces aquí está haciendo referencia a cómo David Amelech pudo guiar al pueblo judío con su bastón. En la práctica no lo guiaba con el bastón porque no eran ovejas. El punto es la inteligencia con la cual guió al pueblo judío durante su reinado. En este salmo, como es un salmo largo, voy a hacer Bekitsur, en resumen, dos puntos interesantes. El versículo 38, que Dios es misericordioso y expía el pecado, etc. Ese versículo es la mitad de los salmos en versículos. Desde el comienzo hasta el final del salmo, justo hasta el final del Tehilim, es la mitad de los salmos. Y así como en el Zohar se explica que en la mitad de la noche justamente hay una especie de cambio. La primera mitad de la noche es Gevura, es severidad, y hay diferentes espíritus y malachim, etc., ángeles que se ocupan de hacer daño a las personas. Y la segunda mitad de la noche Dios se despierta, por así decir, así explica el Zohar. No estamos hablando de algo de material y físico, Dios no duerme ni se despierta, sino que mira para un lado, mira para el otro, etc. El punto es que en la mitad de la noche los tzadikim se levantan, se despiertan aquí abajo y estudian Toira, y el Zohar habla ampliamente dichosa a las personas que estudian Toira a la mitad de la noche. No estoy diciendo que hay que despertarse, lo que estoy diciendo es la mitad de la noche es un momento especial y transforma, digamos, toda la amargura y todo el rigor y severidad de la primera mitad de la noche en misericordia. Por eso justamente la primera parte de los Tehilim, de los Salmos, es como si fuese Gvura, severidad, y a partir de este versículo de que Dios es misericordioso, etc., transformamos toda esa severidad, ese rigor, en bondad divina. Por eso justamente ese es el versículo que está en el medio de los Tehilim. Otra idea interesante en este salmo, en el versículo 5, al comienzo justamente del salmo, el versículo dice: Vayokem eidus beyakov v'seirasam beIsrael. Dios levantó testimonio en Jacob y Toira puso en el pueblo judío, que los mandó a sus padres para informarle a sus hijos, etc.
¿Qué significa Eidus be Yaakov y Toira be Israel? ¿Qué significa el testimonio en Yaakov y la Toira en el pueblo judío? En general, testimonio se refiere a las mitzvahs, a los preceptos. Y Toira, obviamente, es el estudio de Toira. Y hay una diferencia interesante entre el estudio de Toira y la observancia de las mitzvot. En la observancia de mitzvot, por lo cual justamente usa estos dos nombres, Yaakov e Israel. En la observancia de mitzvot, en la acción práctica concreta, y la acción es lo más importante que hay, tanto para el Zohar, así el Eila dice el Zohar, lo principal es la acción. Nuestros sabios dicen en la Mishnah, Maisu Ikar, la acción es lo principal. El punto es que en la acción misma somos todos iguales. Todos nos ponemos los mismos tefilin, todos ponemos la misma mezuzá, todos hacemos las mitzvot de la misma manera exactamente en términos de la acción concreta, digamos la cáscara, lo que se ve que uno hace. Por eso, incluso Yaakov, que es el nombre original del pueblo judío, esto significa que toda persona, todo Yehudi tiene esta cuestión de Yaakov, a pesar de que es un nombre, Yud Eikev. Eikev significa el talón, es lo más bajo del talón. A pesar de ser un nivel espiritual bajo, en todos los aspectos, todas las personas pueden cumplir las mitzvot de la misma manera. De la misma manera, y es algo natural en ellos, por eso este es el nombre natural de Yaakov. No es un esfuerzo que uno tiene que hacer, un trabajo para poder cumplir una mitzvah. Sabe que la mitzvah en sí requiere cierto esfuerzo, porque hay que ir y hacer algo. Pero lo que me refiero es que por naturaleza todo Yehudi tiene la capacidad de cumplir todas las mitzvot. Por el otro lado, Toira be Israel. Israel es un nombre agregado a Yaakov tras haber luchado contra el ángel de Esav. Esto es lo que representa en este versículo, que Toira es algo que viene con esfuerzo, con una avoida, con un trabajo especial de esforzarse espiritualmente hablando, físicamente hablando. El estudio de Toira no depende, no es igual, quiero decir, en todas las personas, sino que justamente depende del esfuerzo de la persona, de la capacidad de la persona. No somos todos iguales. Es como si dijésemos en la observancia de la mitzvah, en la acción somos todos iguales. En la kavana, lo que hay por detrás de esa acción, lo que la persona está pensando y sintiendo, es diferente. Cada persona es diferente. Y esta sería la diferencia entre Eidus y Toira. Mitzvot y Toira. En las mitzvahs somos todos iguales. En la Toira depende del esfuerzo y la capacidad de cada uno. ¿Y por qué justamente elige este nombre Eidus? Sabemos que hay tres tipos de mitzvot. Mishpatim, Eido y Sichukim. Mishpatim son mitzvot, preceptos racionales, no matar, respetar a padres. Eidus son preceptos testimoniales, Pesach, Shabbos, Sukkot, recuerdos de diferentes eventos y vínculo, la señal del vínculo entre Dios y el pueblo judío. Eidus, el pueblo judío es un testimonio de la existencia de Dios, como voy a explicar. Y Hukim son leyes irracionales. ¿Por qué justamente eligió este tipo de mitzvot, Eidus, para referirse a todos los preceptos? Porque en la práctica el pueblo judío es un testimonio de la existencia misma de Dios. El pueblo judío es un testimonio con su vida y su existencia, es un testimonio de la infinitud divina. Porque todos, una idea por lo menos, todos los reinados, todos los grandes poderes e imperios del mundo pasaron por sobre el pueblo judío, o por lo menos la mayoría. Tuvimos contra los egipcios, que eran los que gobernaban en ese momento, los babilonios, los medias, los persas. Estaban los griegos, los romanos, los cruzados, todos los imperios, los cosacos en la época, en el lugar, digamos, en el norte de Europa, los nazis, y Shimon, su nombre se ha borrado. Cada uno de ellos pasó por sobre el pueblo judío y gobernó en lugares enormes, en diferentes grados, diferentes épocas, etc. Cada uno de ellos ya no está más. No quedó nada de ellos, ruinas solamente. El pueblo judío estamos aquí todavía. Y esto es un testimonio de la existencia de Dios. Y simplemente por el hecho de existir, por el hecho de estar, una persona es Yehudí porque nació de madre judía, porque se convirtió como corresponde, es Yaakov. Por naturaleza es un Yehudí. No tiene el esfuerzo de Israel y se muestra como Yehudí, etc. No, incluso Yaakov, con el solo hecho de existir, esto ya es un testimonio de la esencia de Dios, de la infinitud de Dios, y junto con Dios, la infinitud del pueblo judío. Por eso el versículo elige justamente Eidus, preceptos testimoniales que muestran el vínculo especial entre Dios y el pueblo judío.